Hola, muchas gracias por la presentación y gracias a Bayer por la invitación a participar en este curso. La idea es presentar la actualización del sistema BSLC. Como todos sabrán, hicimos una actualización de la versión del BSLC y se publicó este mismo año en Journal of Hepatology. Estos son mis conflictos de interés. Y antes de comenzar a hablar de la nueva versión del BSLC, me gustaría poner en contexto. La primera versión se publicó en el año 99 y a lo largo de los años, a medida que se fue generando nuevos datos en términos de diferentes factores pronósticos que se podían incorporar al manejo de estos pacientes o nuevos tratamientos porque había evidencia de una mejoría en la supervivencia, se fue actualizando las diferentes versiones. La última versión que teníamos era el año 2018, que la habíamos publicado en el Lancet, y la idea de esta actualización es la nueva evidencia o los nuevos datos que hay entre el año 2018 y la actualidad. Como todos saben, la clasificación del BSLC es reconocida y recomendada por la mayoría de las sociedades científicas y así como pueden ver en esta diapositiva, el impacto que tiene es prácticamente a nivel mundial. En Asia tiene menos impacto, sobre todo por las características y la aproximación que se hace de estos pacientes en los pacientes no cirróticos. Y como toda clasificación o recomendación que se utiliza o se aplica en la mayoría de los centros, surgen puntos de controversia, puntos de valorar diferentes aspectos, y en este sentido, en esta nueva versión, lo que nos planteamos es identificar o caracterizar de una forma diferente la disfunción hepática, porque era uno de los puntos que a veces generaba confusión, a pesar de que estaba escrito en el texto, revalorar este grupo heterogéneo de pacientes BSLC-B, y por otro lado, contemplar o considerar la evolución que tuvo el manejo de estos pacientes y el impacto de la evidencia en la práctica clínica con una nueva parte que, como les mostraré a continuación, hemos incorporado en esta figura. Si vamos a la versión del año 2022, como dije, lo publicamos en Journal of Hepatology, se mantienen los 5 estadios de la enfermedad, desde el BSLC 0, en aquel paciente que tiene una lesión única menor que 2 centímetros, con buena función hepática y perfusión 0, excepto en aquellos pacientes que tienen disfunción hepática con opción a trasplante. Por lo tanto, es muy importante tener el concepto que todos aquellos pacientes con disfunción hepática que cumplen los criterios de trasplantabilidad, dependiendo de la carga tumoral, podrán ser pacientes con BSLC 0 o BSLC-A. Sin embargo, si vamos a la caracterización de los pacientes, como pueden ver, en los pacientes BSLC-B es donde hicimos una subdivisión para caracterizar realmente cuál es el impacto de los diferentes tratamientos, y lo más importante es que pusimos un contexto para que sea más fácil de aplicar. La primera parte habla del pronóstico. Como dije, los estadios son los que ya conocemos, sin embargo, cada médico puede refinar en el paciente particular en función del valor de alfa-fetoproteína o score de IBI, del Child o de MER. La segunda parte es caracterización de los pacientes en función de los diferentes factores pronósticos, y en función de esto definiremos la primera opción de tratamiento. Es importante tener en cuenta que esta supervivencia esperada es si uno puede aplicar los tratamientos que han mejorado la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, en la práctica clínica no siempre es posible aplicar estos tratamientos, ya sea por las características del paciente o por el lugar donde el paciente se tiene que tratar, que necesariamente no tiene por qué tener todas las opciones de tratamiento, y cada vez es más complejo este punto, y por lo tanto generamos este apartado que es el de migración de tratamiento y que es el de Clinical Decision Making. Ya les comentaré a continuación, pero aquí básicamente si el paciente no puede recibir esta primera opción de tratamiento, cuáles serían las opciones. Si el paciente responde al tratamiento y logra al criterio de down staging, qué pacientes podrían ser candidatos a trasplante, o en el tratamiento sistémico tenemos más de una opción que mejora la supervivencia, y la decisión va a depender de factores que no necesariamente estén caracterizados por la supervivencia únicamente. Por lo tanto, como resumen, podemos decir que esta versión incorpora este nuevo apartado de Clinical Decision Making para buscar la aplicabilidad de cada uno de los tratamientos en el paciente en particular. Si pasamos entonces a la caracterización de los pacientes más allá de los estadios del tumor, podemos ver que hay datos en la literatura sobre el ALBI, el Child, el MEL y la alfa-fetoproteína en prácticamente todos los estadios del tumor. Sin embargo, no existe a día de hoy
un punto de corte robusto para aplicar en los diferentes estadios, y es por esto que, a pesar de que se considera y está demostrado que son factores pronósticos, no los incorporamos como factores de estratificación dentro de la figura y nos remitimos a clasificar al paciente en función de las características propias de cada paciente, teniendo en cuenta que hay algunas complicaciones como puede ser una hemorragia digestiva, un síndrome hepatorrenal, que no estará incorporado en estas clasificaciones. Pasamos entonces a la parte de caracterización de los pacientes. En el paciente BCLC 0 no hay cambios en cuanto a la caracterización ni las opciones de tratamiento. En el BCLC-A único, que por algún motivo tiene un leve incremento de la hipertensión portal y tiene contraindicación para el trasplante, si el paciente tiene una lesión única, periférica y un tratamiento hepático adecuado, hay evidencia para considerar la opción de la cirugía en lugar del tratamiento percutáneo. Sin embargo, esto no es generalizable y por eso hemos agregado este asterisco, y estas son las referencias que dan soporte a esta recomendación. Hay otro punto que es muy importante y es el rol de la cirugía en aquellos pacientes que tengan tumores multinodulares dentro de los criterios de Milán. Esta versión del BCLC no recomienda la cirugía en esta población. Esto fue un debate muy profundo que tuvimos entre los miembros que organizamos y desarrollamos esta nueva versión. Existen datos en la literatura que sugieren que estos pacientes se beneficiarían de una cirugía. Sin embargo, después de una revisión profunda de la literatura, creemos que todavía no hay datos robustos para dar soporte a esto y se necesitan estudios prospectivos. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar a esta conclusión? Si hay dos trabajos, sobre todo de Asia, este trabajo japonés y este otro asiático, que tienen datos que sugieren, según su conclusión, de que son positivos. Aquí les presento el primer estudio, el estudio SERF, que fue publicado recientemente y en el cual se hizo un estudio randomizado, controlado, comparando cirugía versus radiofrecuencia, y cuando uno va a ver los resultados, encontraron que no había diferencia en recurrence-free survival entre las dos poblaciones. Sin embargo, cuando nos centramos en la población que realmente estamos analizando en este momento, que son los pacientes que estaban dentro de los criterios de Milán, solo hay 15 pacientes en cada una de las ramas. Por lo tanto, a pesar de que existen estos datos, no son de una solidez tal para poder recomendar. El otro trabajo, como decía, también es asiático. En este caso compararon dos grupos, un grupo de pacientes tratados con cirugía y otros con quimioembolización. Como pueden ver, aquí la N es completamente diferente, más de 1000 pacientes en cada rama. Sin embargo, cuando uno va a ver la metodología, los pacientes que eran candidatos a quimioembolización eran aquellos pacientes que por algún motivo no podían recibir una cirugía. Si pasamos entonces a los resultados de este trabajo, presentaron los pacientes según la clasificación del BCLC-B, y como pueden ver aquí, había más pacientes BCLC-A dentro del grupo de quimioembolización que el grupo de cirugía. Sin embargo, cuando vamos nuevamente a mirar la población que nos interesa, el número de pacientes es inferior, 100 pacientes dentro de la rama de cirugía, 99 dentro de la rama de la TASE, pero la mayor limitación que tiene este trabajo es que los pacientes candidatos a TASE, por definición, no podían ser candidatos a cirugía. Y es por esto que no recomendamos la resección en los pacientes que están dentro de los criterios de Milán. Y con esto terminaría la parte del BCLC 0 y el BCLC A. Pasamos entonces al gran cambio, la gran incorporación, que es la subdivisión del paciente con estadio intermedio. Aquí tenemos tres grandes grupos. Un grupo de pacientes, que son los pacientes que comúnmente llamamos BCLC-B, que son los candidatos a tratamiento con quimioembolización. Otro grupo de pacientes, que son aquellos pacientes que tienen todas las lesiones intrahepáticas y que cumplen los criterios expandidos de trasplante. En esta población podría plantearse el trasplante hepático. Y por otro lado, la otra población, que son aquellos pacientes que tienen toda la enfermedad dentro del hígado, enfermedad bilobular, y que no es posible hacer una quimioembolización. En esta población consideramos el tratamiento sistémico como la primera opción de tratamiento. En cuanto a pacientes con criterios expandidos, no existe un valor de corte específico para el tamaño o para la alfa-fetoproteína. Sin embargo, la mayoría de los centros del trasplante, una alfa-fetoproteína de mayor de 1000, se considera un criterio de exclusión para
poder incorporar. En cuanto a la evidencia para dar soporte a considerar el tratamiento sistémico como primera línea de tratamiento en pacientes con estadio intermedio, aquí tienen todos los ensayos clínicos fase 3 que ha demostrado el beneficio de los diferentes fármacos y que incluyeron pacientes de CLCB tanto en primera línea como en segunda línea. Sin embargo, la gran pregunta es, muy bien, este es un grupo de pacientes que potencialmente de CLCB pueden recibir tratamiento sistémico como primera línea. ¿Qué porcentaje de pacientes realmente son naïf, que debutan con un DCLCB y son candidatos a tratamiento sistémico? Esos datos no están publicados, pero en una revisión que hicimos de la corte del DCLC, los pacientes que se habían tratado con sorafenib entre el 2007 y el 2019, 160 de ellos eran DCLCB y un 28,8% debutaron como pacientes con DCLCB candidatos a tratamiento sistémico. Por lo tanto, si hacemos números, la mayoría de los pacientes recibirán el tratamiento con la quimioinmunización, alrededor de un 20-30% irán a tratamiento sistémico y el otro porcentaje podremos considerarlos candidatos a trasplante hepático por criterios extranjeros. Sin embargo, cuando nos planteamos la primera opción de tratamiento, puede ser que el paciente no cumpla los criterios para ir a un determinado tratamiento y tengamos que aplicar el criterio de migración de tratamiento, ya sea por las características en cuanto a edad, comorbilidades, disponibilidad de tratamiento, localización del tumor, y podamos considerar tratamientos alternativos a esto, por ejemplo, la quimioembolización o la radioembolización en pacientes con estadio temprano o el tratamiento sistémico en pacientes con estadio intermedio, o en su defecto podemos ver que el paciente logra los criterios de downstaging y en este contexto considerar la opción del trasplante hepático si estamos en un paciente con un DCLCB. Diferente es el escenario del paciente con estadio avanzado que después del tratamiento sistémico logra reducir la carga tumoral y en este contexto no existe evidencia para dar soporte a la opción de trasplante hepático. Sin embargo, lo más frecuente es que los pacientes desarrollen progresión de la enfermedad a lo largo del tratamiento y tengamos que migrarlos hacia la derecha ofreciendo tratamiento sistémico o, en su defecto, ensayos clínicos. Por lo tanto, si vamos a este apartado de Clinical Decision Making en detalle, tenemos dos escenarios. El primer escenario es que el paciente logre los criterios de downstaging y nos lo podamos plantear para trasplante hepático, o que por algún motivo no logre responder al tratamiento o no sea factible recibir el tratamiento y vaya a tratamiento sistémico. Sin embargo, hay otra situación en la cual el paciente no cumple los criterios para tratamiento sistémico o se encuentre en un medio donde los tratamientos sistémicos actuales no estén disponibles, como es el caso de España para algunos tratamientos como es la inmunoterapia. En ese contexto podrían plantearse ensayos clínicos como primera opción de tratamiento o, en su defecto, tratamientos que tengan datos demostrados de respuesta y de seguridad, pero que no hayan sido evaluados en una línea específica de tratamiento, y por eso hemos generado esta cajita roja con este color específicamente para dar pie a considerar estos tratamientos siempre y cuando no se puedan considerar las líneas de tratamiento. ¿Y qué podemos decir de la aplicación de los criterios de expandidos de trasplante o de downstaging en el contexto del BCLC? En el BCLC, recién en enero del 2020, y coincidiendo con la pandemia, lamentablemente, se comenzó el programa de downstaging. Durante ese periodo se valoraron 12 pacientes y, como pueden ver, los números son muy pequeños para poder tener una conclusión en este sentido, pero es para poner sobre la mesa la magnitud de cada uno de estos grupos. Mayoritariamente todos los pacientes con estadio intermedio reciben quimioembolización, tratamiento no corregional como primera línea de tratamiento. ¿Y qué porcentaje de pacientes reciben tratamiento sistémico porque han fallado la quimioembolización o hayan desarrollado progresión sintomática? De acuerdo a los datos de nuestro grupo, nuevamente en esta población vemos que la mayoría de los pacientes reciben tratamiento sistémico en estadio B por migración de tratamiento. Como podemos ver aquí, es alrededor de un 71% de los pacientes.
Sin embargo, como pudieron ver, incorporamos la radioembolización en este apartado de Clinical Decision Making y cómo nos planteamos incorporar la radioembolización si los datos de los ensayos clínicos fase 3 que comparaban radioembolización con sorafenib fueron negativos. En este sentido, en el paciente con cáncer de hígado avanzado, el rol de la radioembolización no ha sido demostrado y por lo tanto no forma parte de las opciones de tratamiento. Sin embargo, la FDA ha aprobado la radioembolización en un grupo de pacientes, como pueden ser los pacientes incluidos en el estudio Legacy, publicado el año pasado por el Dr. Salem. Básicamente incluyeron pacientes con lesiones únicas, menores de 8 centímetros, con buena función hepática y sin invasión vascular y enfermedad extrahepática. Recordar que aquí el objetivo era la respuesta y la duración de esta respuesta, pero no se evaluó la supervivencia a pesar de que la reportaron. Pero lo más importante quizás que tenemos que recordar es que en este estudio, a pesar de considerar pacientes con lesiones únicas menores de 8 centímetros, la mediana de tamaño de esta población fue de 2,6 centímetros, es decir, pacientes con estadio BCLC-A. Y es por ello que esta opción se considera como una opción cuando el resto de los tratamientos no pueden ser aplicables o el paciente ha fallado su primera o segunda línea de tratamiento. Por lo tanto, necesitamos datos que validen estos resultados para poder considerarlo como primera opción de tratamiento. Y finalmente llegamos al tratamiento sistémico. ¿Qué base racional tenemos para hacer un tratamiento secuencial? La situación actualmente en el ámbito de tratamiento sistémico es muy compleja porque tenemos fármacos como es atezolizumab y bevacizumab o durva con treme que son superiores a sorafenib. Sin embargo, no existe una evidencia de una secuencia de tratamientos porque estos ensayos clínicos todavía no tenemos resultados. Por lo tanto, como primera línea de tratamiento, atezolizumab o durva treme son superiores que el sorafenib. Sin embargo, si no es posible indicar este tratamiento, tenemos la opción de sorafenib. A su vez, lenvatinib y durvalumab demostraron ser no inferiores a sorafenib. En segunda línea, la única evidencia que hay para hacer un tratamiento secuencial es después de sorafenib, con regorafenib, cabozantinib o ramucirumab, en poblaciones que están muy bien definidas, regorafenib pacientes tolerantes a sorafenib, ramucirumab en pacientes con alfa-fetoproteína mayor de 400. Sin embargo, si por algún motivo no es posible indicar el tratamiento o el paciente no es candidato a estos tratamientos, la siguiente opción de tratamiento sería valorar e incluirlos en ensayos clínicos. Igualmente, puede ser que estemos en un centro, que el paciente no es candidato a estos tratamientos, que no tengamos disponibilidad de ensayos clínicos, y es aquí donde entra el rol de los tratamientos locorregionales, como puede ser la radioembolización o SBRT, en el cual hay algún dato de respuesta, pero que no tenemos evidencia probada para poder recomendar. Cuando pasamos al tratamiento en tercera línea, el único tratamiento que fue evaluado en el contexto de un ensayo clínico randomizado fase 3 fue cabozantinib comparado con placebo, y la propuesta de seguimiento y de evaluación es la que presenté para los otros tratamientos. Es por ello que la complejidad del manejo del paciente en tratamiento sistémico es cada día mayor. Hay más de una opción de tratamiento que mejora la supervivencia, y es por esto que los médicos que tratamos a los pacientes tenemos cada vez más y más responsabilidad. No existe un consenso en cuál es el mejor criterio para seleccionar a cada paciente, y por eso nuestra propuesta en esta revisión que hicimos con diferentes miembros del BCLC es contemplar diferentes aproximaciones, pero tener un concepto propio. Si la opción es ir por datos de seguridad, por datos de respuesta o de calidad de vida, y aplicar lo mismo en todos los pacientes. Sin embargo, a pesar de que actualmente se dice que el tratamiento finalmente lo decide el paciente, tenemos de ser cautelosos y responsables, porque en realidad la decisión del paciente habitualmente está basada en lo que le explicamos los médicos. Y es por esto que es muy importante tener toda la información, tener en cuenta las comorbilidades de los pacientes antes de comenzar con un tratamiento o con otro. Y con esto me gustaría terminar.
con la figura del BCLC, que fue con la misma que empecé. La actualización, como dije previamente, ha incorporado cambios en cuanto a la caracterización de los pacientes, ha incorporado cambios en el manejo del tratamiento sistémico con toda la nueva evidencia que tenemos en este sentido, y hemos intentado caracterizar esta última parte de la figura de las decisiones clínicas para poder incorporar los tratamientos en función de la evolución de los pacientes. Y con esto quiero agradecer una vez más la invitación y espero que hayan aprovechado y disfrutado de la charla. Muchas gracias.